en cualquier proyecto de investigación. No solo en un proyecto de tesis, en este caso tesis de maestría, sino que en cualquier proyecto de investigación. Pero bueno, en este momento, por supuesto, por tratarse de un elemento relacionado con la maestría, pues vamos a considerar que estamos hablando de una tesis de maestría. Se trata del cronograma de actividades. El cronograma de actividades es muy importante porque permite al estudiante, en este caso, organizar su tiempo, ya que el tiempo de un programa de posgrado es un tiempo limitado. Eso ocurre también con otros proyectos de investigación, ya sean financiados o no. Por eso decía que es importante porque le permite al estudiante dosificar el tiempo que tiene para culminar el proyecto, pero también le permite al comité que da seguimiento a la tesis, sea comité tutorial, al director de la tesis, al codirector o codirectores y a otros que formen parte de alguna instancia de evaluación, ver si el proyecto se está desarrollando de acuerdo a lo previsto o si, por el contrario, el proyecto, por ejemplo, presenta atrasos y qué medidas habría que adoptar para recuperar ese atraso. O bueno, también pudiera ser que el proyecto pues esté incluso adelantado con respecto al cronograma. Para desarrollar ese cronograma, lo más común es presentar un formato que se conoce como diagrama de Gantt. Tiene distintas maneras de presentarse y aquí yo les estoy mostrando un ejemplo. Esto es un ejemplo real de un proyecto de tesis, no de la maestría que ustedes cursan, sino de otra maestría, pero a los efectos pues nos sirve igual. Aquí pondríamos en una primera columna, bueno, un consecutivo, en una segunda columna pondremos las actividades y luego a continuación podemos expresar el tiempo en meses o en semestres o en la unidad de medida que se desee. Cuando estamos hablando de un programa de posgrado, por ejemplo este que tiene una duración establecida normalmente en 4 semestres, pues estaría bien ponerlo así. Si se quisiera ser un poco más específico, aun cuando la organización del programa es por semestre, pues pudiéramos poner entonces en cada semestre 2 mitades, o sea, primer trimestre, segundo trimestre del semestre y así sucesivamente. En este caso está puesto en semestres. Y por ejemplo, las primeras tareas tienen una intención, como ustedes pueden ver aquí, la primera dice familiarización con el sistema, la segunda identificación de un modelo, identificación de un framework, identificación de una tecnología. O sea, por supuesto, en el primer semestre se desarrollan actividades que no tienen un alto contenido propiamente del desarrollo, sino que más bien son actividades de la etapa preparatoria. Hay bueno, aquí aparece otro que dice identificación de los principales casos de uso. Como ustedes pueden ver, son verbos que hablan de un acercamiento a la tarea, al proyecto. Hay una tarea muy importante que se desarrolla en cualquier proyecto de investigación, que es el estudio del estado del arte. O sea, siempre es importante saber qué es lo que hay con respecto al tema que estamos desarrollando, qué es lo que han desarrollado otros autores, y esa tarea se desarrolla durante todo el transcurso del proyecto, siempre desde el primero hasta el último semestre. Y bueno, aquí también aparece, ya aprovecho para mencionarlo, aparece al final una actividad que es la redacción de la tesis. Aquí hay distintas opiniones. Hay profesores, digamos, directores de tesis que consideran que la tesis se empieza a escribir desde el primer semestre. Hay otros que propiamente consideran que lo que es la tesis se empieza a escribir, por ejemplo, en el semestre 3 y aquí lo que hay son pues anotaciones, etcétera. Pero eso ya depende un poco de cada uno, ¿no? Es cierto que desde el primer semestre ya uno va documentando, pero algunos consideran que esa documentación que se va haciendo no constituye propiamente la redacción de la tesis, sino que son apuntes para un
una escritura posterior. Pero bueno, eso también podríamos, si no pasa nada, o sea, también se acepta que se ponga que la tesis se redacta, se empieza a redactar desde el primer semestre. Como pueden ver, entonces ya en el segundo semestre, aquí aparecen otras actividades, aquí también hay algunas de identificación, pero ya aparece una, por ejemplo, que dice definición de una arquitectura. O sea, ya aquí el estudiante no solo está en una etapa de familiarización y de identificar determinados elementos que van a formar parte de su proyecto, sino que ya aquí está definiendo elementos. Aquí también en el segundo semestre se sigue en la identificación de los principales casos de uso, pero ya aparece también implementación. En el segundo semestre, por aquí también aparece una implementación en el segundo semestre. Y bueno, estas tareas ya dijimos que son tareas que se mantienen durante todo el tiempo. En el tercer semestre es un semestre, bueno, para este proyecto en particular, crucial porque ustedes pueden ver la cantidad de actividades que se desarrollan. Ya aquí no hay nada que sea de identificación. Aquí es definición de la arquitectura, modelado de esa arquitectura, implementación, perdón, implementación de las funciones básicas que se van a utilizar, implementación de casos de uso, diseño, implementación, determinación de roles, implementación de un mecanismo, o sea, ya son actividades del núcleo, digamos, de la parte más importante del desarrollo del proyecto e incluso ya aquí se empiezan a hacer pruebas. Aquí aparecen pruebas de estrés y seguridad, ya se interactúa. Aquí dice dar acceso al sistema a usuarios competentes y resolver inconformidades, despliegue del sistema, clonación de la arquitectura, etc. Y bueno, ya en el cuarto semestre, que ya es la conclusión, pues bueno, se mantienen las actividades de estudio del estado del arte, redacción de la tesis. Aquí también es común, en bastante, incluso algunos evaluadores exigen que se ponga el examen, la presentación del examen. Cuando las tesis tienen o cuando los programas de posgrado tienen el requerimiento de un artículo, entonces pues aquí tendría que estar también ese elemento en el cronograma, cómo se va o cuándo se va a redactar y a enviar a publicar el artículo. En este caso, como el programa de ustedes no tiene requerimiento de publicación porque no es una maestría de investigación, sino profesionalizante, pues entonces, caramba, hay que meter un error. Esto después se arreglan los bordes, ¿no? Que era lo que quería poner. Pero bueno, aquí sí podemos poner, y ya digo, muchos evaluadores consideran que es imprescindible que se ponga como una actividad la presentación del examen. Bueno, aquí tienen un formato, no es el único, pero yo les recomiendo que sí lo hagan así. Si quieren ser, como ya les decía, si quieren ser, aquí nosotros no tenemos un formato establecido que tenga que ser forzosamente así, o se puede establecer aquí, poner, incluso se podría poner hasta por meses. Si se quiere ser mucho más específico, se puede poner por meses, se puede poner por bimestres, pero lo importante es que esté todo el tiempo que se va a desarrollar el proyecto, especificadas las actividades, insisto, primero como una guía para ustedes mismos y en segundo lugar para los que quieran hacer las evaluaciones de cómo va la marcha. Por ejemplo, a partir del seminario 2 se empieza a evaluar la marcha del trabajo y para eso es importante que esté bien establecido el cronograma. Yo les voy a escribir entonces en la plataforma una invitación, o sea, la actividad 3 sería una invitación a que ustedes hagan una especie de cronograma, pero por supuesto no va a estar completo. Hay actividades que ustedes definitivamente no tienen definido porque en muchos casos, bueno, perdónenme la redundancia, pero en muchos casos ustedes ni siquiera tienen el tema. Pero podrían empezar a ir llenando una especie de cronograma y
por el camino van insertando más actividades. Por ejemplo, estas tres sí las pueden poner. O sea, el estudio de estado del arte invariablemente tendrán que ponerla, la redacción de la tesis y la presentación del examen. Pero si hay algunas otras actividades, porque yo sé que muchos de ustedes, o al menos algunos, han pensado ya en qué tema de tesis quieren desarrollar, a lo mejor tienen que diseñar una encuesta. Definitivamente la encuesta tendría que, el diseño de la encuesta tendría que estar en los primeros periodos, incluso la aplicación de la encuesta, la evaluación de los resultados, o bueno, las actividades que ya ustedes tengan definidas. Y por el camino, pues se va completando ese cronograma. Eso se los voy a dejar escrito en la plataforma, pero bueno, ya ustedes saben en qué consistiría la siguiente actividad evaluativa. Ya todas las actividades que hemos hecho hasta ahora están calificadas en la plataforma. Si alguno de ustedes tiene dificultad para ver su calificación, me lo hacen saber.